Mundo Danza se acercó a conversar con Santiago Rosso, actual director del Teatro Municipal Trinidad Guevara de Luján. Los invito a compartir esta interesante entrevista donde nos cuenta sobre sus comienzos y su relación con la música y el teatro musical. Hoy vinimos a visitar a Santiago Rosso, el director del Teatro Municipal Trinidad Guevara, pero en su Instagram también dice arquitecto, pianista, compositor, así que de todo eso vamos a hablar hoy. Hola Santi, gracias por hablar con Mundo Danza. No, bueno, por favor, gracias a usted por interesarse. Bueno, lo primero a mí siempre me gusta empezar por los comienzos, porque hay mucha gente que nos conoce, pero hay mucha gente que no sabe quiénes somos. Entonces, ¿cuándo entraste al mundo del arte? ¿Fue con el piano? ¿Fue de chiquito? Sí, fue de chico. Yo me movía, digamos, a partir de mi familia, de mi mamá, que tenía una vida muy activa en el mundo de la cultura local. Así que, digamos, siempre tuve mucha presencia desde chico en ver espectáculos, en estar presente en eventos como espectador. Y eso creo que fogoneó un poco mi curiosidad y mis ganas de decir, che, me gusta, me interesa. Siendo que no había músicos en mi familia, ¿no? Había mi tío actor y, bueno, mi mamá presente en todo ese mundo, pero bueno, se disparó mi vocación por la música. ¿Y recordás de chiquito qué obras mirabas infantiles, mirabas coro, escuchabas, o sea, qué te llevaban a ver? ¿De todo un poco? Claro, como mi mamá trabajaba en la Asociación de Amigos del Teatro, yo la acompañaba desde que tengo razón, ¿no? Y, digamos, los infantiles, por supuesto que los miraba, pero también miraba las otras obras. Y recuerdo que he visto obras, digamos, de envergadura como La Lección de Anatomía o Gepetto, digamos, obras de por ahí que no son para chicos. Y bueno, yo las miraba. A veces entendía perfectamente lo que estaba pasando y a veces si el lenguaje era muy alto, no. Pero la verdad que eso me armó de una batería de espectáculos en mi cabeza, de estéticas y de un contacto con el mundo del teatro, ¿no? De la actuación sobre todo, que después repercutió mucho en gran parte del trabajo que después hice. ¿Y cuándo llegás al piano? Bueno, también a través del teatro. En el teatro había un piano y a mí me interesaba mucho. Recuerdo los conciertos de la Rerum Novarum en el teatro desde chico, que a mí me causaban una impresión muy grande y digamos, encendían mi vocación para la música específicamente. Así que, bueno, debo haber empezado a insistir mucho que para un cumpleaños de 6 me regalaron un pianito, mi tío Bocha me regaló un pianito. Mi tío Bocha, porque lo nombro porque es reconocido actor que falleció hace unos cuantos años y bueno, él fue el que plantó la semilla que después, bueno, con el tiempo y clases y estudio y trabajo, bueno, formó lo que soy hoy, ¿no?
Pero ahí empezó todo, a los 6 años. A los 6 años. Y bueno, y arrancaste ahí con el piano, ¿y cuándo después llega el teatro? ¿Tomaste clases de teatro? Bueno, es curioso porque, digamos, sí, tomé clases de teatro muy de chico, pero siempre también tuve una vocación por la escena y, digamos, mi trabajo musical casi está volcado a la música escénica, ¿no? Siempre como músico para teatro o haber trabajado en teatro, bueno, lo que hice con Norma Leandro era una cosa fuera de lo común, que ahí, digamos, tenía que actuar además en ese rol y tocar el piano, acompañar a los cantantes en esa obra. Pero después siempre estuve muy cerca de la escena hasta que, bueno, finalmente empecé a dirigir escena, ¿no? Dirección musical en escena para musicales y, bueno, también en ópera. Y el programa se llama Mundo Danza, así que te tengo que preguntar si alguna vez tomaste clases de danza, si te relacionaste algo, expresión corporal o algo corporal. No, yo particularmente con la danza, desde el piano, desde la música, sí he escrito música para ser coreografiada, sobre todo en teatro, eso sí. Pero no, yo con la danza, personalmente, bailando no. Bailando no, muy bien. Y bueno, el Instagram dice arquitecto. ¿Cómo llega esa carrera a tu vida? Bueno, también por lo escénico, yo me empecé estudiando, cuando termino el colegio, empiezo a estudiar escenografía. Y bueno, como estudiaba en Pilar, decidí hacer el cambio porque, digamos, la arquitectura también era algo que me atraía y me interesaba y sentía que de alguna forma era un campo más vasto, quizás menos específico en las artes escénicas, pero me iba a dar suficientes herramientas para también incorporar lo escenográfico, ¿no? Y bueno, me cambié de carrera y terminé, por supuesto. Y bueno, hoy trabajo para la Universidad de El Salvador siendo docente. Y mientras estudiabas la carrera de arquitectura, ¿lo ibas relacionando o ibas proyectando cosas que querías hacer, que te imaginabas, siempre en cuanto al escénico? Sí, siempre hubo mucho interés de mi parte en las infraestructuras culturales, por supuesto, en general, y específicamente en los teatros, ¿no? Y después, bueno, todo dio para que después terminé dirigiendo el teatro y llevando adelante muchas obras, ¿no? Reformas y puesta en valor en la sala. Así que sí, ahí se conjuga todo. Pero bueno, la profesión, la arquitectura, digamos, es un campo que por eso la elegí también. Es tan abierto y tan vasto que te permite, digamos, uno obviamente siempre asocia la figura del arquitecto como un constructor, ¿no? de obras de cero, ¿no? Un diseñador de obras. Pero hay otro campo muy vasto por el manejo de ciertas categorías que tiene la arquitectura que hace que, bueno, uno pueda desplegarse en varios ámbitos y que sean de la incumbencia de la arquitectura, por supuesto. Claro. Y para terminar con tu formación, después hubo otros instrumentos que aparecieron que empezaste a tocar, canto. Sí, claro, bueno, ahí está. La voz fue el otro instrumento. Digamos, yo, otra vez, sin ser cantante necesariamente, tuve que cantar muchísimo. Digamos, siempre canté en coros. Y bueno, eso despertó otra vocación que fue la de dirección de coros, ¿no? Que bueno, hace ya unos cuantos años que dirijo el coro que formé, que es el coro municipal. Y bueno, ese, digamos, es no sé si es mi principal o segundo instrumento, pero es otro instrumento más que estoy manejando y también aprendiendo, ¿no? Porque es tan enorme la cantidad de posibilidades que puede manejar la voz que bueno, uno nunca, bueno, el piano tampoco uno termina de estudiarlo nunca, pero conjugar esas dos cosas, ¿no? Bueno, ahora lo que me ocurre es esto, ¿no? De estar muy enfocado en lo que ocurre en el fenómeno espacial, ¿no? Que ocurre en el recinto y con el instrumento, ¿no? Que es ese fenómeno musical que aparece en los espacios, digamos, mirando muy de cerca. Entonces, por eso aparece el hecho de escribir determinadas obras para el coro o interpretar con el coro determinadas obras que están pensadas específicamente en cómo el coro está ubicado en el espacio, qué es lo que ocurre, qué fenómenos acústicos ocurren de acuerdo a determinadas cosas que uno haga, ¿no? Así que bueno, ahí se empieza a enjuagar todo, a conjugar todo. ¿Y de chiquito tu formación interpreto fue acá en Luján? Bueno,
De muy chiquito. Estudié con Susana Cusina Cajo, piano, y después con Soledad Marceski, sí, con Daniela Marceski, Soledad la hermana. Y después, bueno, estudié en Mercedes, estudié en Capital, y mi formación entera con maestros, grandes maestros. Con Pia Sebastiani fue mi gran maestra, y después Fernanda Morelo al piano. Y bueno, me sigo formando, o sea, yo estoy en este momento haciendo la carrera de preparación musical de ópera en el Colón, en el Instituto de Arte. Así que, nada, es un camino de ir abriendo puertas y ir abriendo nuevos conocimientos para ir aplicándolos. Por todo lo que yo estuve investigando, leyendo, sos un chico muy inquieto. Santiago no para, o sea, no para de estudiar, no para, de verdad, me encanta, o sea, te admiro porque no parás venía recién con mi hermana hablando de, por ejemplo, que te lo iba a decir en la entrevista, que mi admiración por lo que hiciste en cuarentena con lo de música a la carta, por ejemplo, porque tocaste desde Hamilton hasta, no sé, tango, hasta clásicos de Vivaldi, no sé, o sea, pasaste por todo. Digo, wow, qué ganas, ¿no? Hay que tener para moverse, o sea, y seguís todo el tiempo como generando cosas, así que nada, eso te lo quería, ya que me diste el pie, lo digo ahora porque maravilloso, o sea, a mí ahora me sorprendes con esto de que estás estudiando, la formación está en el Colón. Eso fue muy gracioso, porque fue un juego, fue una tontería, y en realidad una cosa que surgió por un amigo. Yo subo una historia tocando, no me acuerdo qué, y mi amigo me dice, ¿puedo hacer un pedido? Y bueno, se lo cumplí. Y ahí empezaron todos a pedir, y llegó un punto que empezó gente que me empezó a agregar, porque evidentemente empezaron a compartir las historias, alguien que toca lo que le pedís. Y llegó un momento que ya era un montón. Claro. Era imposible. Y bueno, ahí abandoné porque ya también se dio en un momento, digamos, de una cuarentena súper estricta y súper... Pero me empezó a sobrepasar la cantidad de pedidos, así que bueno, lo congelé, pero fue muy divertido, divertido. Sí, me gusta eso también, como que enfrentás desafíos, como que estás todo el tiempo, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, eso es parte de mi forma de pensar, ¿no? Uno siempre se tiene que empujar un poco contra las cuerdas para encontrar avances, para ganar campo, ¿no? Como para abrir el territorio, ampliarlo un poco, de la conquista de uno mismo. Digamos, uno siempre, a veces su peor enemigo es uno mismo, ¿no? Por la fiaca, por las pocas ganas, salir de la zona de confort es un desafío, y bueno, el desafío es ir encontrando nuevos territorios, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a algo que nos interesa en el programa, que es el teatro musical. Sí. ¿Cómo llegaste al teatro musical? ¿Tu primera experiencia? ¿Audicionaste? Así como los bailarines que tenemos que presentarnos audiciones. Sí, audicioné unas cuantas veces. Quedé en algunas, en otras no. Ahora estoy pensando cómo llegué. Ahora no me acuerdo bien qué estaba haciendo yo en ese momento. Que estaba estudiando, creo yo. Claro. En arquitectura, estaba al final de la carrera. Y por una amiga bailarina, casualmente, que ahora está en Estados Unidos, que ella había estado en el elenco de El Fantasma de la Ópera, ahí en Calle Corrientes, necesitaban un pianista para la orquesta de La Novicia Rebelde, y me puso en contacto con Gardelín, que era el director, y bueno, ahí, digamos, ingresé formalmente al mundo del teatro musical. Que con Gardelín. Como músico de la orquesta. Digamos, la obra ya había empezado, ¿no? Yo estaba ahí como salvando las papas por una situación. Y bueno, eso empezó a desembocar otras cosas. Trabajar en algunas escuelas como repertorista, hasta que después empiezo a dirigir. Se da que lo conozco a Pepe. Bueno, a Pepe lo conocía porque ya había trabajado en algunas obras de Cibrián Mahler. Pero se dio una conversación con Pepe que disparó que él me ofrezca escribir una obra con él, ¿no? Y yo, sorprendidísimo, porque yo no me estaba dedicando a la composición en ese momento, y yo miraba con mucho respeto el hecho de esa dupla, digamos, histórica de Cibrián Mahler. Me parecía como un poco extraño.
Y bueno, yo súper buena relación con Ángel, súper buena relación con Pepe, así que bueno, me quedé tranquilo de que no había ningún resquemor ni nada por el estilo, y bueno, con mucha timidez y un poco de susto me aboqué al trabajo con Pepe de este musical, que fue Lord, y que tuvo sus nominaciones y que fue muy, muy bien recibido por el mundo de los colegas, de los artistas y también del público. Así que eso fue una experiencia muy, muy linda, muy linda. Haber escrito y dirigido Lord, ¿no? Una obra muy, muy especial, que fue la primera. Después hicimos otra con Pepe, que se estrenó en el San Martín, y bueno, y ahí se abrió un capítulo de escribir música para escribir musicales y escribir también obra para teatro, música para teatro. Y ahí me das el pie para preguntarte cuáles son tus inspiraciones. Bueno, la inspiración siempre trato de que sea el texto, digamos, el material donde está la dramaturgia, digamos. Si estamos hablando de teatro, el punto está en el texto. Pero a veces la música no está siendo acompañada por un texto. A veces es una situación, ¿no? Hay que ambientar o describir o acompañar las acciones con música. Entonces ahí, bueno, digamos, hay que inventarse un texto o hay que inspirarse como construirse una serie de afectos, una serie de motivos inspiracionales que lo que hagan en realidad es poner en música lo que no se está diciendo en palabras. Y a veces eso es muy difícil y a veces es muy fácil, porque es como que te surge una idea. Pero digamos, siempre el desafío del músico, del compositor, es encontrar las ideas, digamos, poder plasmar en ideas musicales las ideas que justifican el material de la escena. ¿Y sos de leer, de mirar cine? Sí, soy más de leer que de mirar cine o documentales o videos. Soy más de las lecturas. No soy tan cinéfilo porque me gusta muchísimo el teatro, me gusta mucho el acontecimiento, el fenómeno del vivo. Respeto muchísimo el cine, de hecho he trabajado en cine, pero me fascina el hecho de esa cosa que está ocurriendo aquí y ahora y que desaparece, digamos. Por más que la filmemos y tomemos fotos y recordemos ese instante, esa cosa del vivo, del aquí y ahora, a mí me parece absolutamente mágico, me parece absolutamente trascendental y me parece que es lo que justifica la esencia propia del teatro. Para mí eso es el teatro, ¿no? Eso que no se puede capturar, que sucede ahí y que se fue y a vos te deja algo que no puede ocurrir en el cine y no puede ocurrir en otro lado. Afortunadamente que hay cine, ¿no? También es otra cosa. Pero ese detalle, esa cosa inexplicable, ese misterio que tiene el teatro es el que a mí me captura. ¿Y cómo te preparas para funciones? Como pianista y como director, ¿no? Porque como pianista supongo que como el bailarín calienta el cuerpo, ustedes deben hacer algunos ejercicios, o no sé, ¿sos de llegar antes? Sí, me gusta estar muy temprano, me gusta poder, sobre todo para sacarme el día, ¿no? Es una ceremonia el teatro. Es distinto dirigir que tocar. Y también es distinto tocar y dirigir al mismo tiempo, que generalmente es lo que yo hago en teatro, ¿no? ¿Qué decirte? Cuando uno dirige tiene una responsabilidad mayor, siento yo, porque digamos, tiene gente a cargo, digamos, hay como una serie de cosas ahí que estar muy pendiente y muy preparado. Y en el caso de tocar, sí, creo que ahí sí me permito relajarme más, digamos, como tomar más distancia, mucha más preparación. Generalmente cuando toco es más difícil lo que yo tengo que tocar, en el caso cuando tengo que tocar y dirigir. Claro. Generalmente ocurre eso, ¿no? Que es mucho más difícil, o porque es un rol de solista o porque, no sé, sucede otra cosa. Generalmente pasa eso. Pero sí, cuando toco trato de armarme un instante, un momento, digamos, no estar afectado por nada de lo que ocurre afuera. Y también estar enfocado y concentrado en lo que se va a hacer. Si no estás en un estado de enajenamiento que no podés llevar adelante el contenido de lo que estás haciendo, ¿no? De la obra, sea cual sea.
Y bueno, y después llegas a esto de la dirección musical. ¿Cómo es tu trabajo como director? Que le cuentes a la gente que capaz no sabe qué tiene que hacer un director musical. Bueno, sí, es curioso eso. Que uno, porque lo tiene súper claro, pero es verdad que la gente no se imagina, porque uno ve un tipo ahí moviendo las manos y dice, ¿para qué hace esa persona ahí si los músicos ya saben leer, ya saben lo que tiene que tocar? Bueno, el proceso de construcción, de montaje de una obra, vamos a decir una obra que ya está escrita, que ya se conoce. El director principalmente lo que hace, en el caso de que no haya una orquesta, digamos, estable, es elegir los músicos, analizar la partitura y seleccionar qué músicos van a tocar eso. Y ese prácticamente te diría que es el 60-70% del trabajo más importante del director, elegir bien a sus músicos. Ahí puedo hacer un paréntesis porque me preguntaba si como los bailarines que tenemos swing, en música también hay, o para el momento que justo falta uno, llaman a alguien y lo... Sí, claro, bueno, ese es el problema. Claro, ¿cómo es? Sí, generalmente... O se reemplaza, por ejemplo, decís, bueno, esta función, este instrumento lo reemplazaríamos, viste que a veces los bailarines podemos tomarnos esa licencia, bueno, este rol, bueno, sí. Lo movemos. Sí, en el teatro pasa mucho eso, que los músicos, generalmente los grandes músicos trabajan en organismos o en orquestas. Entonces, bueno, uno sabe que si convoca a determinado músico porque es muy bueno, claro, y por ahí de repente hay algún músico que tiene una función con la orquesta, bueno, no va a poder estar. Entonces sí se preparan esos reemplazos. Se preparan. Así que sí, digamos, ¿Tienen? Generalmente ese músico tiene 1, 2 o hasta 3 reemplazos, porque también esos reemplazos tienen otro trabajo, ¿no? Pero eso es, digamos, es parte de la responsabilidad del músico. Perfecto. Obviamente el director ahí está en un aprieto, pero sí es parte de la responsabilidad del músico. Y bueno, el trabajo del director musical es justamente imprimir primero garantizar que la música funcione, digamos, lo natural, que no haya errores ni problemas para el transcurso, digamos, de la continuidad de la música, y después imprimirle carácter, las decisiones musicales que uno toma como director. Y sobre todo si es un espectáculo de musical en vivo, bueno, ahí sí es el trabajo, digamos, de la coordinación respecto de lo que ocurre en la escena, ya sea con los actores, con los textos, con los pies, o con efectos especiales, con movimientos escenográficos, con apagones, incluidos los imprevistos o los problemas o accidentes que ocurren en la escena. Se corta la luz, se atrasa hay una situación, un problema de vestuario, un problema de que, no sé, alguien tuvo alguna situación, o que se olvidó la letra, o que no llegó, o que se apagó el micrófono. Esa cantidad de cosas uno las tiene que tener en cuenta, y es responsabilidad del director, en parte, resolverlo, más allá, por fuera del espectáculo, ¿no? Que no puede trabarse, ¿no? Uno no puede decir, bueno, volvemos a... No. Tiene que continuar. El espectáculo no puede salvo que sea así una cosa tremendamente grave que efectivamente haya que suspender ese momento. Pero, digamos, lo que uno tiene que hacer es garantizar la continuidad del espectáculo a pesar de las trabas o accidentes que puede llegar a haber. ¿Y cuál es tu relación con los coreógrafos? ¿Cómo trabaja el director musical con el coreógrafo? ¿Van a la par? ¿Se monta coreografía? ¿Tuviste alguna vez que cambiar quizás arreglos musicales por la coreografía, por sacrificar algo? No, bueno, es un ida y vuelta. Generalmente hay un director general, digamos, hay una línea de directores que son el director de coreografía, director musical, etc., director de actores inclusive. Pero suele haber alguien que es el director general. En el caso del musical, la música, digamos, no tiene predominancia sobre los otros, sobre las otras áreas, cosa que en la ópera ocurre lo contrario. Claro. En la ópera lo primero es la música y luego lo otro, ¿no? El texto musical no se puede sacrificar en la ópera o en el ballet. A diferencia, sí, del musical, digamos que hay otras cuestiones que, digamos, priman, ¿no? El show está por encima de todo lo otro. Entonces, de repente sí, te ves obligado porque, no sé, o hay que agregar coreografía o hay que agregar música porque, no sé, hay un traslado que hay que hacerlo más largo porque no se llega, porque
el escenario es muy grande o porque, etcétera, no llegan a cambiarse alguien, entonces uno tiene que estirar o agregar. Eso ocurre constantemente. Y con los coreógrafos sí, digamos, es parte de ese, acá necesito un golpe, acá necesito... Claro. Y sí, es parte de eso. Para que sea efectivo necesito una estrofa más. Sí, claro. Sí. Sí. Perfecto, o sea que trabajamos a la par, digamos. Sí, completamente. Y bueno, y para ir terminando con esta parte del teatro musical, ¿alguna obra, tu obra favorita, obra que pensás que los artistas tienen que ver? Bueno, a mí personalmente me fascina West Side Story. ¡Ay, me encanta! Mi hermana es fanática, fuimos ahora, antes de pandemia estuvimos allá en Estados Unidos y vimos la última versión y era fantástica la última versión, o sea, desde la más antigua hasta las reposiciones que van haciendo de West Side Story es una obra que Sí, digamos, siempre actualizándola, pero es una maravilla. Bueno, y ahora vamos a esperar la de Spielberg, la película, a ver qué trae para mostrar. Sí, a mí me parece fantástica, desde todo punto de vista. Es como un testamento musical. Y después, bueno, la versión musical de Un americano en París también. Sabía que... Mirá, si no me la decías, te lo iba a decir yo, porque vi que en una época de tu vida dijiste que tuviste una etapa gershwiniana. Sí. Y dije, espero que me diga un americano, porque era la obra que me tenía que decir. Es un sueño esa obra, ¿no? Sí, a mí personalmente, más allá de la Sí. poética que tiene esta versión, que es súper hermosa, ¿no? Particularmente la música de Gershwin, que es no hay descripción posible para eso, y realmente los arreglos, porque son adaptaciones, son fantásticos, son espectaculares, así que sí, es una obra que me encantaría, las dos, poder dirigir me encantaría. Si estás del otro lado y recién estás entrando al mundo del arte, te recomendamos investigar sobre esto y mirar. Un americano en París aparte tiene mucho de las dos cosas, del baile también es Sí. super, Bueno, mira, sin hacerlo a propósito, te di dos obras muy coreográficas. Sí, dos obras muy coreográficas. Y dos clásicos, sí. de alguna manera, sí. Y digamos, para recomiendo la obra que estábamos a punto de estrenar y nos agarró la pandemia, que es Come From Away. Que es una obra nueva, la vamos a estrenar en el Maipo y la vamos a estrenar en el Maipo. ¿Tiene fecha? Probablemente el año que viene, marzo del año que viene. ¿Y siguen ensayando? No. Los ensayos se suspendieron. Justo estamos a 20 días del estreno. Yo ya tenía montado toda la orquesta. Estábamos empezando a juntar con el elenco y nos agarró la pandemia. Así que... Come From Away también, un obrón. Sí, un obrón tremendo. Es una obra y si nueva. se mantiene el elenco, eso está más o menos como que están todos... Sí, eso está bien. Y bueno, también con ganas de llevarla. Viste que ahora muchas producciones argentinas están yendo a España, así que bueno, también es una posibilidad el hecho de ir a España. Así que nada. Porque tengo entendido que es la primera vez que se hace en español, ¿no? Come From Away. Esta obra, claro, al ser una obra nueva, no ha tenido camino fuera del mundo anglosajón. Digamos, se ha hecho en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, etc. Pero no se ha hecho en el mundo hispano. Y esta era la primera versión española de la obra. Así que era un estreno total y teníamos a los autores así mirándonos a ver qué estábamos haciendo con la traducción, con las adaptaciones. Una obra tremendamente difícil para el montaje. Costó mucho montarla, pero es realmente tiene un vértigo, tiene un andar que es fabuloso. O sea, por eso es un éxito en cada lugar que se presenta. Y era también las ganas de ver qué ocurría en esta traducción, en esta adaptación hacia el español, a ver qué pasaba con esa historia, porque es una historia real, está basada en una historia real. El día de las Torres Gemelas, todos los vuelos que estaban en ese momento en el espacio aéreo americano, al cerrarse los aeropuertos, tienen que salir del país e ir a otros aeropuertos, digamos, descender en otros aeropuertos. Y uno de los aeropuertos que más vuelos recibió es el de Newfoundland, que está en una isla que pertenece a Canadá.
Entonces, bueno, imagínate en un lugar como Luján que vengan 70 Claro, aviones que- con cantidad de personas y bueno, se ocurre una cantidad de cosas, digamos, de necesidad de asistencialismo, bueno, etcétera, y cantidad de historias, culturas, dificultades de lenguaje, religión, o sea, todo en un pueblo muy chico y bueno, son esas cantidad de historias de esas personas que van en esos vuelos y las historias de los habitantes, ¿no? Esa mixtura impresionante que ocurrió. Y muchas de las historias que se cuentan en un musical son reales. Entonces ahí vamos a estar todos en el teatro para ver Come From Away cuando se estrene, ya queremos, ansiosos. Y bueno, y artistas que te marcaron, artistas de antes, de ahora, artistas que admires quizás, ¿no? Bueno, te voy a decir las cuatro fotos que tengo en mi estudio, que son de 4 músicos que están cerca mío. Uno es Gershwin, otro es Rachmaninoff. La música Rachmaninoff a mí me conmueve muchísimo, me apasiona. Un compositor argentino que también tengo muy cerca, que es Carlos Guastavino. Y después mi maestra, que fue Pía Sebastián, mi gran maestra. Así que esas son las 4 fotos que te puedo decir que tengo en el estudio. Pero después, bueno, muchísimos artistas me han marcado. De los que están hoy vivos, te puedo decir que Norma Leandro, que trabajar con ella fue una cosa alucinante, una cosa que nunca olvidaré. Y Marta Argerich, te puedo decir que es la gran música, que creo que es un caso en la historia monstruoso, o sea, extraterrestre. A Norma la nombras mucho siempre en Sí, las notas que das sí, y todo. sí, ¿Nos sí. querés contar alguna anécdota o por qué sentís que te llegó tanto ella? Porque ¿Te hacía salir de tu zona de confort? ¿Qué fue lo que, claro, ¿no? Que tanto te marcó? Porque aprendí mucho con ella.